Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Mi nombre es Jimena Ron. Por sintonizarnos un miércoles más en Tostando Granizo. Bienvenida, Jimena. Quiero decir muy brevemente, estamos muy orgullosas de tu participación allá en Brasilia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre un tema tan crucial como es la democracia como derecho humano. Así que bienvenida y muy contentas. Gracias, Anabel, querida. Y fíjate tú que el tema que hoy nos convoca tiene que ver con democracia, porque la democracia es un principio que lo atraviesa todo y que es este pilar precisamente para que nosotros podamos, como ciudadanía, como población, ¿no es cierto?, ejercer derechos. Y de eso vamos a hablar hoy con Natasha Rojas para que nos explique un poquito, Natasha, qué es lo que está pasando con la Unidad Popular. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral ha iniciado este proceso, ¿no es cierto? Ya hay un informe para cancelar, ¿no es cierto?, no sé cuál sea la palabra técnica, a la Unidad Popular, y también a Construye sobre la base de presuntas desafiliaciones que van más allá del 50% del, digamos, del porcentaje que se necesita para realmente ser una organización política y poder correr en las elecciones correspondientes, pero que entiendo yo que por ahí, digamos, hay una discrepancia con lo que Unidad Popular considera también, y un poco para que nuestros oyentes, Natasha, entiendan el contexto del tema. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Un saludo a ustedes. La verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen, todos los análisis. Trato de no perderme generalmente los análisis que desarrollan porque creo que le aporta muchísimo al país. Y también es importantísimo la voz desde las mujeres, ¿no? Desde las mujeres comprometidas con los derechos en general, los derechos humanos, el derecho a la democracia, a la participación, a la libertad de expresión. Bueno, primero señalarles que hoy está convocada nuevamente la reunión del Consejo Nacional Electoral a las 5 de la tarde, cuarta vez. No descansan en el intento de pretender ilegalizar a nuestra organización, la Unidad Popular, y también, por supuesto, al movimiento Construye. Creo que es necesario partir de un elemento, Jime, Ani, que tiene que ver con el tema de que nosotros estamos viviendo en este momento una circunstancia muy difícil para la democracia, para el derecho a la participación política, el derecho a la oposición, con un gobierno autoritario que lo que busca es concentrar el poder. Y esa concentración del poder tiene varias aristas. Por un lado, tiene la lógica de la persecución a los contradictores políticos. Me refiero, por ejemplo, a las autoridades locales, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz, Cristian Zamora, la prefecta de Guayas, el prefecto del Oro, solamente por señalar algunos ejemplos. A las organizaciones sociales. Tienen multas muy difíciles de pagar que buscan proscribir en adelante su participación como Yas Unidos, la CONAIE, la UGTE, la Unión Nacional de Educadores, por un lado. Por otro lado, esta lógica de eliminación de partidos políticos bajo el argumento de ser el único que busca estar en la papeleta electoral el 2027, el 2029, primero proscribe con un informe de fiscalía a la Revolución Ciudadana sin argumentos mayores. Posteriormente pretende ilegalizar a la Unidad Popular, y en este elemento de la noche a la mañana, estimada Ani, Jime, nos eliminan a... Nosotros somos 206,000 afiliados de la Unidad Popular, y de la noche a la mañana, con un informe fraudulento, ilegal, nos eliminan a 175,000 afiliados. Por otro lado, un tercer elemento que me parece súper importante, que tiene que ver con la represión desmedida desde el gobierno a quien piensa distinto, a quien piensa diferente. Lo suscitado en el paro nacional en la provincia de Imbabura, la muerte el asesinato, mejor dicho, de 4 hermanos tiene que ver con este aspecto. Los juicios, más de 200 personas enjuiciadas por terrorismo y otras figuras jurídicas. Y finalmente me parece que es importante 2 aspectos. Uno,
el control de las distintas funciones del Estado. Hay un control del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, de la Justicia en general, de la Asamblea Nacional y finalmente el control de los medios de comunicación. Por eso yo saludo mucho este programa. Solamente en este listado, aquí me falta La Posta, entre otros, hay un control de 18 medios de comunicación en donde se busca establecer distintas narrativas. Esto nos pone en una circunstancia de un gobierno que busca ajustar a la población, disciplinar a la población con estas lógicas autoritarias, autocráticas, dictatoriales, el nombre que corresponda, pero que tiene que ver con una visión. Yo soy el presidente, yo decido aquí, nadie más puede pensar distinto, puede pensar diferente, mientras que los graves problemas del Ecuador están intactos. Y es la lógica del gobierno nacional, y me llamaba mucho la atención del ministro Reinberg. Ayer decía, bueno, se encontró $1 millón, eso está en la ciudad de Quito, está vinculado al tema minero, es normal tener esa cantidad de recursos, por favor. O sea, los ecuatorianos somos inteligentes, que no nos tomen el pelo. Natasha, querida, solamente una pregunta antes de darle paso a Ani. Pero al final, digamos, este tema de las desafiliaciones del partido, ¿ocurrieron, no ocurrieron? ¿Ustedes tienen prueba de que hubo desafiliaciones y durante qué periodo, digamos, un poco para entender este argumento del CNE? El año 2020 nos aprobaron, el CNE nos confirmó, y este informe lo ratifica, 206,000 afiliados. A partir de ese año hemos recibido las notificaciones del CNE de 261 desafiliados. El Código de la Democracia establece que el único mecanismo que los partidos políticos puedan perder militantes es a través de desafiliaciones y de expulsiones, que tenemos la posibilidad las organizaciones políticas de hacerlo. No existe. No hemos visto en el Ecuador colas en las delegaciones provinciales solicitando la eliminación de la Unidad Popular. Pero esto obedece a un hecho que va mucho más allá. Daniel Noboa no nos perdona a la Unidad Popular de haber sido firmes en la oposición a sus políticas y prácticas autoritarias, a sus políticas neoliberales de reducción de derechos, de reducción de garantías. Nosotros hemos presentado demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Inteligencia, de Integridad Pública, a la Ley COTAD, al decreto del Ministerio de Trabajo. Estuvimos activos en el paro nacional, en las últimas movilizaciones del 13. Hemos denunciado la corrupción de este gobierno, la violación sistemática, el tema de los derechos humanos. Y por lo tanto, por supuesto, quien le estorba, quien le hace sombra, debe ser eliminado. En este momento, Revolución Ciudadana, Unidad Popular, Reto y otras organizaciones que estarían en la lista para ser eliminadas por orden del presidente de la República. No nos olvidemos que el pasado viernes en una entrevista dijo que deben ser eliminadas algunas organizaciones políticas. Y la señora Diana Tamaí, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la tarde ya puso en el orden del día esta resolución que, de paso, incluso ustedes son abogadas, yo no, tendría consecuencias en el ámbito penal porque, por ejemplo, renuncia a un funcionario y firma otro funcionario en reemplazo de él, por un lado. Pero por otro lado, está clarísimo que no hay independencia de funciones. No nos olvidemos que el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue elegido como cónsul en Queens y que tiene el trato de embajador. Por lo tanto, tiene que hacer méritos para que su hermano continúe como cónsul en Queens, en donde hay una gran cantidad de migrantes y hermanos ecuatorianos y que tiene que ver también con propósitos electorales del gobierno de Daniel Noboa. Gracias, Natasha, porque creo que esto es lo que la ciudadanía y sobre todo en este caso lo que queremos que nuestros oyentes tengan claros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que argumenta el CNE para iniciar este proceso y cuáles son los argumentos de Unidad Popular en cuanto a lo que señalas, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema, porque esto está vinculado, tal como lo decía Jimena, a el tema de la democracia, el tema de la falta de independencia. Hay un detalle también que a mí me parece
importante. El hecho de que los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral estén prorrogados en funciones y que de igual manera el Consejo de Participación Ciudadana no haya llevado adelante este proceso de cambio. ¿Por qué? Porque las autoridades que están a frente de este tipo de instituciones precisamente tienen un tiempo y deben estar precisamente un tiempo determinado en funciones, porque prorrogarse en funciones o quedarse demasiado en tiempo en funciones precisamente permite que estas autoridades pierdan esa legitimidad. El tiempo que deben estar en funciones es un tiempo, insisto, determinado. Entonces, eso por un lado, ¿no? Quizás, además de la falta de independencia que de una u otra forma se puede advertir, también hay falta de legitimidad porque ellos ya no deberían estar ocupando ese espacio y debían haber sido reemplazados legalmente y legítimamente por otras autoridades. Entonces, eso por un lado. Por otro, he escuchado incluso a varios, o en este caso a un ex consejero del CNE señalar, por ejemplo, que este tipo de procesos de establecer si las organizaciones políticas cumplen con el número determinado de afiliados no podría hacerse solo a una o a dos organizaciones políticas. Debería ser un tema que se haga respecto de todas las organizaciones políticas y los movimientos, porque si no, evidentemente se advierte un tema dirigido. Entonces, yo diría, esas son varias de las preocupaciones que tenemos las organizaciones desde la ciudadanía, porque tal como se ha dicho aquí en esta mañana, el problema es que no es solo un tema, ¿no? Es un patrón. Está el tema de cierto grado de persecución a través de la justicia, una justicia que aquí en este programa lo hemos dicho, hay demasiadas situaciones que se dan alrededor de la justicia por el tema de su independencia. Es más, hoy ya se tiene una sentencia, una resolución respecto de un habeas data, en donde ya se señala que la alterna en su momento del señor Mario Godoy no tiene impedimento para ejercicio de cargo público. Y sin embargo, vemos que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, todos los miembros del Consejo de la Judicatura no se pronuncian en cuanto a esa sentencia, y además vemos que se continúa un proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir tanto a la autoridad principal del Consejo de la Judicatura como a su suplente, cuando esto ya debería estar detenido por esta resolución que hay de parte de la justicia. Entonces, nos preocupa que todo esto impacta en la democracia. Entonces, decía, y vuelvo al punto, hay un patrón que tiene que ver precisamente con que hay una persecución a los opositores utilizando de una u otra manera la justicia, hay una persecución a través del Consejo Nacional Electoral y hay este ataque también a los medios de comunicación. Entonces, se configura un escenario realmente complejo. Yo creo que también, tenemos que ir aterrizando. Me parece que nos volamos un poquito con el tema de, nos saltamos un poquito, mejor dicho, el tema de lo que está pasando con la Unidad Popular, porque sí creo que es necesario entenderlo, porque además entiendo que es lo mismo que le está pasando a Construye, ¿no? Ya vamos también a invitar a alguien de Construye para que nos explique un poco qué es lo que sucede, pero esto que señala Natasha me llama la atención, porque Natasha dice, en este periodo nos han notificado 260 y algo de 206,000 firmas. Ya, entonces entiendo yo, ahora justo estoy revisando el Código de la Democracia, pero entiendo yo que entonces cuando una persona se desafilia de un partido político o de una organización política, el CNE le notifica de esto a la organización. Es decir, la organización sabe cuando a alguien se le desafilió. Exactamente. Por ello nosotros hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral por escrito que nos remitan el listado de los afiliados con la firma de cada uno de ellos, los nombres, apellidos y número de cédula. Porque cuando tú te desafilias de una organización política, elaboras un documento que te entregue el Consejo Nacional Electoral, pones tus nombres, tus apellidos, tu número de cédula y tu firma. Entonces, nosotros hemos solicitado eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos solicitado
que se archive este informe por fraudulento e ilegal, realizado de la noche a la mañana con la finalidad de cumplir las órdenes del gobierno nacional. Natasha, hay una pregunta porque creo que esto es importantísimo. Hoy nos cuentas que está nuevamente convocado el Consejo, ¿no es cierto? Entiendo yo que hay ya dos votos clarísimos de Atamaín y Merino, ¿no es cierto? De lo que he leído en medios de comunicación. Habrían que ver si existen los otros votos, pero si hoy, digamos, se configura eventualmente una resolución de cancelación, ¿ustedes tienen oportunidad de defenderse de esto? Por supuesto, y tenemos todos los argumentos. Nosotros tenemos los listados de los afiliados a nuestra organización política, tenemos un trabajo permanente. Y comentarte, Jimena y Anabel, un elemento. Para nosotros legalizar la unidad popular fue un trabajo de día a día. Visitar barrios, comunidades, mercados, plazas. Es un trabajo en donde conversabas con la ciudadanía, le convencías de la necesidad de afiliarse a la Unidad Popular. Días, toda nuestra militancia en todo el país recogiendo las firmas. Una acción pública que puede la ciudadanía ingresar a nuestras redes sociales y lo puede valorar, lo puede observar. Por ello es la defensa de los derechos a la participación política de 206,000 personas que plantearon su decisión de ser parte de nuestra organización política, la Unidad Popular. Primero, llama la atención los dos votos que se señalaba. Hay dos votos a favor de este informe. Por un lado, la presidenta del Consejo Nacional, que no tiene independencia, que le debe favores al gobierno nacional. Y por otro lado, el señor Merino, que si tú revisas ustedes revisan las redes sociales, es alguien que hizo campaña por el actual gobierno, que se alegró, que subía caricaturas respecto de una candidatura y de la otra candidatura. Entonces, tampoco existe independencia de ese vocal alterno que participa permanentemente cuando falta uno u otro miembro del Consejo Nacional Electoral. Nosotros queremos hacer un llamado al resto de miembros del Consejo Nacional Electoral, solamente a que garanticen la democracia, que garanticen el derecho a la participación política, el derecho a la oposición que tenemos las organizaciones políticas, que está contemplado en el artículo 111 de nuestra Constitución. Cumplimos con todos los elementos de carácter legal. Lo que no cumplimos es ser alfombra del gobierno nacional. Es aplaudirle en las políticas de violación a derechos humanos, de la crisis de los hospitales, de la educación, de la seguridad, que es responsable este gobierno y que hemos sido enfáticos y lo hemos dicho de frente, hemos sido críticos y que adicionalmente lo hemos señalado y lo ratificamos. Presidente Daniel Noboa, si no cambia su modelo, los ecuatorianos tendremos que cambiar de presidente y eso es lo que le molesta, eso es lo que le fastidia. Yo diría incluso, cree que está en la época de la colonia en donde el rey determina quiénes tienen que dirigir el resto de los territorios. Ya se escucha, ¿no es cierto? Yo, presidente de la República, y planteo que mi madre, la señora Anabel Asís, sea la alcaldesa de de Guayaquil, perdón. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de territorios. Eso es lo que quiere estar solo, y este es un elemento importante a la ciudadanía, quiere estar solo en la papeleta electoral. Por eso yo quiero aprovechar este espacio, hacer un llamado a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, a unirnos en un gran frente, en una coalición en defensa de la democracia, del derecho a la participación política, a la oposición que tenemos los ecuatorianos. No se trata de alianzas electorales, se trata de alianza, una gran alianza en defensa de la democracia, que está en crisis. ¿Por qué? Utilizan tanquetas para meterle miedo a la gente. Persecución judicial a la oposición democrática, discurso de guerra, discurso de miedo, captación de todas las funciones del Estado, eliminación de organizaciones políticas. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en el país. Natasha, yo quería señalar algo, y precisamente incluso por lo que representa este espacio, tal como lo hemos dicho. Cuando un partido político, una organización política desaparece, no desaparece solo un logo, no desaparece solamente la organización, desaparecen causas, desaparecen agendas importantes, porque Unidad Popular
tal como lo dice su nombre, representa a los sectores populares del país. Yo he visto que hay una importante participación política de mujeres, como lo hemos dicho, de sectores populares, de comunidades indígenas, mujeres que tienen mucha vinculación con el tema del trabajo, mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que tienen precisamente que estas mujeres no puedan participar primero en su organización y segundo, que no puedan sus voces ser escuchadas? Entonces, ¿qué pierden los ciudadanos? ¿Qué sectores se quedarían sin representación? Yo quisiera que tú nos comentes. ¿Quiénes hacen parte de Unidad Popular? Y evidentemente si se concretan estos intereses que hay de cancelar a Unidad Popular y que también se habla de Construye, en el caso de Unidad Popular, ¿qué sectores se quedan sin representación? Bueno, los que se quedan sin representación son los sectores populares, los que hemos estado luchando durante años en este país porque se resuelvan los problemas estructurales del Ecuador en nuestros días, los que no estamos de acuerdo y que hemos enfrentado y denunciado cómo en las puertas de los hospitales se mueren personas porque no tienen acceso a diálisis. Se quedan sin participación madres de familia, feministas, ambientalistas, personas vinculadas a los derechos humanos, hombres y mujeres que creemos en la necesidad de transformar este país, de transformar la realidad, que tenemos una propuesta, porque la Unidad Popular tenemos una estructura en las 24 provincias del país, directivas provinciales, directivas cantonales y los núcleos que son las organizaciones de base de la Unidad Popular. Tenemos estructura en Estados Unidos, tenemos estructura en Europa, tenemos estructura en América Latina. No somos un nombre, somos una organización con historia, somos una organización que está presente en los distintos acontecimientos de la vida de nuestro país, en la defensa de los derechos. Por ejemplo, en este último proceso, nosotros hemos sido frontales respecto de las reformas a la ley COTAD, que dejan sin servicios, sin proyectos, sin programas sociales a la población en los distintos territorios, y una de ellas, porque traes a colación el tema de las mujeres, este aspecto de las casas de acogida que están en riesgo para las mujeres víctimas de violencia en los distintos territorios de nuestro país. Se está afectando a la democracia, se está afectando la participación, se está afectando a un partido político que no tiene tras de sí a maquinarias electorales, que tiene una militancia que permanentemente está desarrollando un accionar. Y por ello, nosotros señalamos de manera enfática y hacemos un llamado al resto de consejeros del Consejo Nacional Electoral. No se presten a los chantajes que son gravísimos en este momento que existe desde el gobierno nacional. No se presten a vulnerar la democracia, el derecho a la participación política. Garanticen esos derechos como contempla la Constitución de nuestro país en la actualidad, en estos momentos, en estos días. Esa es su obligación, porque cuando salgan tendrán que rendirles cuentas a la justicia ecuatoriana del papel que han jugado, al pueblo ecuatoriano del papel que han jugado. Nosotros vamos a desarrollar incluso acciones de carácter legal, tenemos todas las pruebas de descargo, no se ha aprobado hasta el día de hoy, es el cuarto intento, mira cómo no descansan, es el cuarto intento. Viernes, sábado y domingo se convocaron, se vuelven a convocar hoy miércoles, es el cuarto intento que hacen para ilegalizar a la Unidad Popular. Nosotros, a partir de aquello, si se llegase a aprobar este informe, tenemos 10 días para subsanar y bueno, luego un sinnúmero de elementos adicionales. Tenemos toda la documentación en ese ámbito, tenemos toda la tranquilidad y hemos decidido hacer acciones a nivel provincial en las capitales de provincia, pero también una movilización nacional al Consejo Nacional Electoral que informaremos en los próximos días, pero estamos trabajando porque los pueblos, los trabajadores, las mujeres de los sectores populares, quienes hemos sido perseguidos, quienes creemos en que este país sí puede transformarse, sí puede cambiar, tenemos derecho a la participación política. Yo creo que es importante señalar a propósito de esta charla, ¿no es cierto?, que el Código Orgánico, que el Código de la Democracia prevé que el Consejo Nacional Electoral, en el artículo 327, prevé que el Consejo Nacional Electoral pueda realizar de oficio este análisis y esta cancelación
de las inscripciones de organizaciones políticas, dice el numeral 7, por haber disminuido el total de afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50%. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para analizar de oficio, para realizar, perdón, de oficio la cancelación de las organizaciones políticas. Pero creo que es importante decir que llama la atención el timing político, ¿no? Totalmente. Es decir, el momento en el que ocurre esto, y no solamente, digamos, el momento en el que ocurre, es decir, que estamos a puertas de una elección seccional, sino además con quienes ocurre. Entonces, hay un poco esta frase tan conocida que es la mujer del César solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y entonces sí que llama la atención que casualmente, digamos, en este momento no solamente se esté discutiendo esta posibilidad de cancelar a la Unidad Popular y a Construye, sino que además se haya suspendido a la Revolución Ciudadana. Entonces, un poco lo que señalaba Natasha, ¿no? Son organizaciones políticas que coincidencialmente son de oposición. Así es. ¿Por qué con ellas y en este momento, ¿no? No quiero asegurar nada porque no tengo certeza de absolutamente nada, pero hay claramente algo ahí que se huele extraño. Y por eso es que el Consejo Nacional Electoral debiera de dar las explicaciones del caso, ¿no? Y ser muy, muy tinoso, muy sesudo, muy profundo en el análisis a propósito de lo que se ha señalado ahora con Unidad Popular, y yo estimo que con Construye debe ser una cosa similar, referente a cuáles son las decisiones objetivas que está tomando para llegar a una conclusión como la cancelación de un partido político. Es decir, que la ciudadanía no lea esto, como más o menos se está leyendo en este momento, como una especie de decisión con intereses, de retaliaciones a las organizaciones políticas de oposición, y para esto evidentemente las decisiones tienen que ser motivadas para que la ciudadanía sepa con certeza que lo que se está haciendo sobre la base de un fundamento técnico, jurídico y fáctico que sea real. Un poco esto acá creo que hay que llamar la atención, porque yo sí quiero decir que democracia no es solamente ir a elecciones libres y periódicas, sino que democracia también es que todas las posibilidades estén en la papeleta, las que nos gustan y las que no nos gustan, que todas puedan estar ahí, y que quien se sienta representado con la tendencia que crea oportuna tenga la oportunidad de votar. Sí, porque yo considero que lo que acabas de decir es sumamente importante, ¿no? El tema del timing político y también el tema de, digamos, lo saludable que es para la democracia la oposición. O sea, el hecho de que además se pueda realizar procesos de oposición, de cuestionamiento a las políticas de un gobierno en el ámbito que justamente nuestro marco constitucional y la normativa establece, ¿no? El hecho de que pueda haber contradictores, de que podamos, digamos, cuestionar las leyes que se están aprobando, se pueda cuestionar, por ejemplo, el tema de la crisis que existe en la salud pública, la situación de lo que pasa, por ejemplo, con el crimen organizado, con la economía del narcotráfico en el país, que tiene que ser combatida de manera eficaz, ¿no? El tema, por ejemplo, que se está suscitando, y que hay una serie y múltiples denuncias de vulneraciones y de graves vulneraciones a los derechos humanos en medio de estos operativos, es un tema que tiene que hacerse, y que la oposición tiene todo el derecho de decir y de confrontar, ¿no? Pero si estamos en un momento y en un escenario en donde se alzan estas voces, o por ejemplo lo hace también el periodismo de investigación, pero como resultado de ello hay un ataque a los partidos políticos, una persecución a estos líderes, hay, digamos, se utilizan una serie de herramientas que para mí esto es totalmente peligroso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se utilice el SRI, se utilice la Contraloría, se utilice el Ministerio de Relaciones Laborales, o se utilicen la propia justicia, como ya lo hemos dicho aquí. Entonces creo que esto es lo que realmente preocupa, y ese es el motivo precisamente para hablar de este tema y tener estos espacios y poder precisamente hacer este llamado, ¿no? Como se ha hecho, ¿no? Al Consejo Nacional Electoral a que actúe de la forma más sesuda, tal como lo hemos dicho. Natasha, querida, en el caso de que esta resolución salga favorable, digamos, a la cancelación, ustedes
han previsto algunas acciones adicionales. ¿En qué están pensando? Sí, antes de aquello, yo creo que es bien importante lo que tú señalaste, el artículo 327 del Código de la Democracia, que pueden, digamos, oficiar el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas que pierdan el 50% de sus afiliados. Desde el 2020, que nos notificaron, somos 206,000 afiliados. Y el propio CNE nos ha notificado que se desafiliaron 261 personas. ¿Dónde está el 50%? O sea, de la noche a la mañana bajaron. De la noche a la mañana. Solo es un tema de sumar y restar, o sea, no tiene que ver absolutamente nada. Por eso es que es un informe fraudulento. El otro aspecto, ya pasó de moda la democracia de los 5 minutos y me refiero a lo que tú señalabas, es decir, que vas, haces la cola, votas y decides quién te gobierna. No, la democracia tiene que ver con la existencia de partidos políticos. La democracia es la participación en la toma de decisiones. La democracia es la libertad de expresión, la libertad de organización. La democracia tiene que ver con la transparencia, con las libertades, con los derechos, entre otros a la oposición, a la resistencia. Es decir, todo este conjunto de elementos tiene que ver con la democracia. Entonces, aquí lo que está en riesgo, y yo digo esto a los amigos, las amigas que nos escuchan, no solo es la eliminación de organizaciones políticas, lo que está en riesgo es la democracia. Lo que está en riesgo son los derechos. Lo que está en riesgo es que se va consolidando un gobierno autoritario, un gobierno autocrático, dictatorial, como lo queramos llamar, que concentra el poder y que eso es muy gravísimo. Entonces, en pleno siglo XXI, estamos hablando de retroceder en el ámbito de la democracia, retroceder en el ámbito de la participación. Y me parece que en función de esto es que debemos unirnos. Y respecto, para cerrar muy rápidamente a tu pregunta, uno, acciones de carácter legal, todas las acciones que establece el Código propio de la democracia, la Constitución, elementos tanto nacionales como internacionales. Estamos pensando en medidas cautelares respecto de esta decisión absurda del Consejo Nacional Electoral, las respectivas quejas que determinan el propio Código de la Democracia y la movilización. Los pueblos, los trabajadores, las organizaciones políticas, no nos queda otro elemento que la movilización social. La movilización en defensa de la democracia, pero también en defensa de la salud, en defensa de la educación, para exigir que tomen medidas reales en el ámbito de la seguridad en nuestro país, que nos están matando, que existen un sinnúmero de sicariatos, etcétera. Entonces, todos estos elementos están planteados y decirle a nuestra militancia, tenemos la razón. Tenemos todos los argumentos legales. Vamos a seguir insistiendo en todos los ámbitos porque la Unidad Popular es una organización que vive, la Unidad Popular es una organización que existe. La Unidad Popular seguirá defendiendo los derechos y enfrentándole a este gobierno autoritario y prepotente desde el señor Daniel Noboa. Sí, bien, el tiempo se nos fue. Yo quisiera también, digamos, concluir señalando que creo que la preocupación que existe es que se eliminen voces. Y una democracia en donde se eliminan voces no es una democracia plena. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Estaremos atentos a lo que suceda, a lo que vaya a decidir el Consejo Nacional Electoral respecto a esta y otras organizaciones políticas justamente ahora en este momento tan importante en el que la democracia tiene que defenderse. Les agradecemos muchísimo y los esperamos el miércoles siguiente. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.